Ya, ahora sí. Problema 1. Les daban estos gráficos y les pedían identificar si correspondían a gráficos de funciones o no. Y estas son las respuestas. Ese gráfico no es una función. El segundo, ese sí. Creo que aquí no están en el mismo orden que en el enunciado del ejercicio. Ya, pero no importa. Se ve claramente cuál es cuál. Este tampoco es función y este sí. ¿Sí? Y aquí se da la explicación. No son funciones los que X que tienen dos imágenes o más. O sea, por definición de función, cuando entra una preimagen, entra un X a la función, ese X debe tener solamente una imagen, o sea, un valor en Y, ¿ya? Por ende, aquel valor de X cuya función arroje dos valores en Y, significa inmediatamente que no va a ser una función, ¿ya? Tienen que imaginarse las funciones, yo siempre hago ese ejemplo, como si fueran una máquina, ¿sí? Una máquina a la que ustedes introducen objetos y dependiendo de la función que corresponda, es lo que hace la máquina. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar, no me va a quedar lindo, se los advierto, pero es para que tengamos la idea, ¿sí? Supongamos que tenemos una máquina bastante fea, pero no importa. Aquí entran los valores. Aquí entran los X, ¿sí? Los X que pertenecen al dominio, dependiendo de la función. Entonces, supongamos que tenemos la función X al cuadrado. ¿Qué hace esta función? Uno le introduce un objeto y la máquina hace que ese objeto se eleve al cuadrado, o sea que se multiplique por sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que arroja? Si yo eh, agrego, por ejemplo, un número. Si yo agrego el 2, lo que va a hacer es que yo agrego el 2 a esta máquina y la máquina me lo va a elevar al cuadrado. O sea, ¿qué es lo que va a salir de la máquina? El 4. ¿Sí? Esa es la manera más sencilla de ver lo que es una función. Y a ver, dice, alguien no lo ve y otro dice que sí se ve. Se ve horrible. Ya tenía el chat encima. Ya, por eso. Se ve horrible. Por eso que. Pero se ve. La idea es que se entienda. Es una máquina. Que me quedó como casi una ocarina. Ya. Entonces la idea es esa. Eso hacen las funciones. Uno le introduce objetos. En este caso van a ser números. Y la máquina le va a arrojar otro número como resultado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta máquina, la del x cuadrado, yo le puedo arrojar el número que yo quiera y me va a arrojar siempre un número. ¿Sí? Supongamos, ouch, se me borró esto. Ahí sí. Suponga ahora que tiene otra máquina que corresponde a la función raíz de x. ¿Sí? Si tiene la máquina que lo que hace esta función toma sus elementos y le saca la raíz cuadrada. Entonces, si introducen al 2, lo que va a hacer es sacar la raíz de 2, ¿verdad? No hay problema. El problema está en esta máquina si le agregan el menos 2. ¿Qué pasa si agregan el menos 2 a esta máquina? ¿Sí? Y estamos trabajando en los reales. Bueno, esta máquina va a explotar. Porque no pueden meter números negativos en una raíz cuadrada. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea de dominio. Y, por definición, la única característica que tiene esa máquina, la única, es que si uno introduce un elemento, ese elemento arroje solo un resultado para él, no dos. Esa es la única condición de la máquina. Lo que yo pueda introducir en ella va a depender de la función, ¿sí? Como ya vimos, la función cuadrada, x cuadrado podría admitir cualquier número, pero la raíz cuadrada no, ¿sí? Pero ambas máquinas tienen como condición, porque todas las funciones tienen esa condición, de que si yo introduzco un número, la
imagen de ese número, o sea, el resultado de ese número al evaluarlo sea solo 1, no 2. Entonces aquí, por ejemplo, voy a rayar aquí un poco, suponga que tienen acá, se separan acá, y aquí tienen un X. Este X tiene dos imágenes. Si se proyectan hacia arriba, va a tener esa imagen, y si se proyectan hacia abajo, va a tener esa imagen. El mismo X va a tener dos imágenes, no es una función. ¿Sí? Esto sí es una función porque un X solo tiene una imagen. Y aquí va a pasar lo mismo que en el ejemplo 1. Si toman un X, van a ver su imagen reflejada acá arriba y acá abajo. El mismo X tiene dos imágenes, entonces no es una función. Y este sí es una función porque no ocurre eso. ¿Sí? Esa es la idea en dibujo de lo que es una función y sus características. Ya. ¿Alguien tuvo problemas con este ítem? ¿Alguien que tenga dudas en este ítem en particular? Ya, no. Ahí entendieron. ¿Sí? Los que tenían dudas por lo menos entendieron perfecto. Ya, esa es la única gracia que tiene la función. O sea, su condición eh, más importante es que un X tenga solo una imagen. O sea, que si yo introduzco un elemento a la máquina, ese elemento arroje solo una respuesta. No dos, ni tres, ni cuatro, ni nada, solo una. Bien, ítem 2. Ahora tienen una función. Estas funciones son muy usadas, son las funciones definidas por tramos. ¿Sí? Se dice por tramos porque son. Voy a rayar de nuevo. Repito, no se va a ver bonito, pero para que se entienda la idea. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano y la única gracia de las funciones por tramo es lo siguiente. No voy a dibujar esto porque para no complicarnos la vida, pero para entender un poco. La función por tramo es una función que hasta cierto punto tiene una forma, luego de ese punto hacia otro tiene otra forma y luego desde ese punto hacia otro tiene otra forma. Eso es una función por tramos. Esa es la única gracia que tiene. ¿Sí? Es una función, como le dice su nombre, está definida por tramos. O sea, en este tramo representa esa función. En este segundo tramo es esta otra función. Y en este tercer tramo es esta otra función. ¿Sí? Esa es la única gracia que tienen las funciones por tramos. Son como, véanlo como un rompecabezas de funciones. Son funciones que están pegadas. No necesariamente tienen que estar unidas. Si se fijan, esta termina acá arriba, pero la siguiente empieza en el mismo X, pero mucho más abajo en el Y. Y esta terminan y empiezan en el mismo punto. O sea, no es necesario que terminen en el mismo y empiecen en el mismo. Ya, solo un ejemplo genérico. Ya, entonces, en este caso era muy fácil porque ni siquiera se les pedía graficar. Les tenían simplemente que hallar eh, estos valores. Entonces, voy a borrar acá. Era bastante simple porque tenían que evaluar en uno. Entonces ahora, supongan ahora que esta máquina, voy a volver a dibujar, esta máquina tiene subdivisiones interiores, ¿sí? Tiene una subdivisión interior, esa va a arrojar aquí un resultado, tiene una segunda y tiene una tercera. Y dependiendo de lo que ingrese a ella, es a qué cubículo se va. O sea, el primer cubículo, digámoslo así, es x raíz de x menos 5. El segundo cubículo es 3. Y el tercer cubículo es logaritmo natural. ¿Ya? Repito, esto se ve súper feo, pero les pido imaginación y comprensión, ¿ya? Se hace lo que se puede. Entonces tiene tres cubículos. Dependiendo de lo que entra a la máquina es lo que hace. Entonces, si ingresan números mayores a 5, lo que va a hacer la máquina es hacer esto. Entonces, si ingresa, veamos qué pasa con el 1. Ya, va a entrar el 1. ¿A qué cubículo va a ir? Veamos dónde pertenece el 1. ¿El 1 es un número mayor que 5? No. ¿El 1 es igual a 5? No. ¿El 1 está entre 0 y 5? Sí. Entonces acá. ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? 0. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa con el 5? ¿Dónde está el 5?
¿El 5 es mayor que 5? No. ¿El 5 es igual a 5? Sí. Por lo tanto, si x vale 5, la función vale 3. 3. ¿Qué pasa con el 30? ¿El 30 es un número mayor a 5? Sí, efectivamente. Entonces, si x vale 30, yo lo reemplazo acá, me queda 30 menos 5, eso es 25, y la raíz de 25 es 5. ¿Qué pasa con el número de Euler? El número de Euler es 2.71, etcétera. Es un número infinito. ¿Sí? O sea, pero es 2 punto algo. O sea, está entre 0 y 5. Está acá. Logaritmo natural de Euler, 1. ¿Sí? Y ahora me preguntan por el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función, como dijimos anteriormente, son los valores que yo puedo introducir a esta máquina. ¿Sí? Para los que tiene sentido la función, en otras palabras. En este caso es muy fácil ver el dominio porque nos los están diciendo. Ahí está el dominio. Nos están diciendo que son los x mayores a 5. Entonces empecemos a unir intervalos. Los x mayores a 5 son, perdón, son desde el 5, ¿verdad? Hasta infinito. Luego incluye el 5. Entonces ahora incluye el 5. Y está entre 0 y 5. Entonces incluye ahora el intervalo del 0 al 5, abierto. La unión de estos tres intervalos es el dominio. En otras palabras, el dominio es de 0 a... Aquí se equivocó. No, aquí no hay un 5. Aquí es de 0 a infinito. Encontramos un error. Y aquí dice, es la unión de todos los intervalos definidos en cada rama. Exactamente lo que acabo de hacer. El intervalo definido en este tramo se llama función por rama, o función por tramo, o función por trozo. Es lo mismo. ¿Ya? El intervalo definido en este tramo, en este y en este. Y es la unión. Y si se fijan, la unión es de 0 a infinito. ¿Sí? Aquí hay un pequeño error de tipeo. Es de 0 a infinito. Bien. Y ahora hay que hallar dominio y recorrido de las siguientes funciones. Aquí está la función b y la función c para que la puedan aprovechar de anotar en su cuaderno y la puedan hacer en un rato más. Dice, y el corchete hacia afuera en infinito. Claro, sería exacto. Aquí el corchete tiene que estar abierto en infinito y en menos infinito siempre abierto. Bien. ¿Preguntas antes de seguir con el 3A? Ya, no hay preguntas. Muchas gracias. Voy a borrar estas cosas feas que hice. Ya. Aprovechen, insisto, de anotar el B y el C para que yo después les dé tiempo de que hagan el B y el C. Vamos con el A primero. El A lo podían hacer. Aquí aparece el B, de hecho, así que lo pueden mirar inmediatamente. Pero enfoquémonos en el A. El A tenían que buscar primero dominio y recorrido. Ya. Lo primero que se busca siempre es el dominio. Repito, el dominio de una función es un conjunto de números para los cuales la función tiene sentido. ¿Sí? En términos como más simples, es como lo que les dije con la máquina. Recuerden que cuando les dibujé esa máquina fea y les puse la raíz cuadrada e introduje un -2, la máquina explotó, porque no existen las raíces negativas en los reales. Entonces, a eso se refiere con dominio. A eso se refiere con que son los números que hacen que la función tenga sentido. ¿Sí? Ese es el dominio. Son todos los valores que puede tomar la función y que hagan que la función no se indetermine. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función 2x más 3 dividido en 5x más 8. ¿Qué valores puede tomar x? Si uno observa por separado, son dos polinomios, 2x más 3 por un lado y por otro lado 5x más 8. Entonces, por separado, si uno lo viera por separado, ambos podrían tomar cualquier valor, no tiene ningún problema. Aquí el detalle está en que, además de ser polinomios, forman una fracción.
en donde el denominador es x más 8. Por lo tanto, como bien sabemos, no se puede dividir por 0. Entonces, si bien el x puede tomar cualquier valor, aquí va a haber una restricción porque este polinomio está en el denominador y el denominador nunca puede ser 0. Entonces hay que buscar el valor que hace 0 el denominador. ¿Y cómo se hace eso? Fácil, toman el denominador, esto lo hacen aparte, solo que yo no lo voy a copiar para no seguir escribiendo más, que es difícil con el mouse, es igual a 0 y despejar x. Y si igualan a 0 y despejan x, obtienen menos 8 quintos. Es decir, que x puede tomar cualquier valor real excepto el menos 8 quintos, porque si tomara el menos 8 quintos, hace que nuestro denominador sea 0, lo cual sabemos no es posible. ¿Sí? Ahí está, eso es lo que está escrito. Dominio, todos los x los reales, tal que el denominador no sea 0. O sea, su dominio van a ser todos los reales, excepto el menos 8 quintos. Es el único número que complica nuestra función. Y para el recorrido, el apunte dice que uno de los métodos más usados, que no funciona siempre, pero es uno que es el más general que se usa, es, me voy a devolver un poco, los x me indican el dominio. Eso también lo dice el apunte. Y los y recuerden que y es igual a f de x, o sea, cuando escriben y igual a o f de x igual a, es exactamente lo mismo, es la misma notación. Entonces, los x, el eje x es el dominio y el eje y es el recorrido, o sea, los y es el recorrido. Entonces, si quieren saber qué valores puede tomar el y, lo que tienen que hacer es tomar su igualdad. No siempre, insisto, el apunte también lo dice, pero lo que sirve en lo más común es tomar su función, la igualdad, y ahora despejar la otra variable, x. Les va a quedar una función de x en función de y, ¿sí? Entonces hacer el proceso inverso. Es, repito, tomar su función y ahora despejar x. Entonces si hacen eso, acá está, aquí vamos a empezar a despejar x. Entonces lo primero es tomar este denominador y pasar al otro lado como multiplicando, ¿verdad? Así como decimos, pasan multiplicando, que es lo mismo que decir tomar esta igualdad y multiplicar a ambos lados por 5x más 8. Y queda esto. Ahora distributividad del y, o sea, y por 5x más y por 8. Y reagrupar dejando lo que tenga x a un lado, ¿sí? Para agruparlo y poder factorizar por x, como aquí se hizo. Y una vez factorizado por x, ya despejo el x. Y me queda este resultado. Entonces, ¿qué valor puede tomar y? Y miramos nuestra función nueva. Ahora y, recordemos, son los valores que toma el recorrido. Entonces ahora nos podemos ver claramente qué valores va a tomar el recorrido. Nuevamente tenemos una fracción con polinomios arriba y abajo. Repito, los polinomios pueden tomar cualquier valor, pero como estamos en una fracción, hay que tener cuidado con el denominador. Ahora nuestra condición es que este denominador, 5 y menos 2, no sea 0. ¿Cómo encontramos ese valor? Igualamos a 0 y despejamos. Y descubrimos que si y vale 2 quintos, el denominador se hace 0. Entonces, y no puede valer 2 quintos. En otras palabras, o sea, conclusión, el recorrido de esta función son todos los reales excepto el 2 quintos. Preguntas con dominio y recorrido. En el caso que no se pueda hacer con la i, ¿cómo puedo sacar el recorrido? Es que no hay ninguna receta que sirva para todos los ejercicios, para todas las funciones. ¿Sí? Es una lección que deben aprender desde hoy